Inclina tu rostro, vamos a orar para introducir una palabra de aliento número 26. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia rogándote que derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la herencia a la cual hemos sido llamados. Que tu palabra el día de hoy nos edifique, consuele, aliente, exhorte, anime para continuar en nuestra peregrinación hasta que alcancemos la meta, el premio del supremo llamamiento al cual hemos sido convocados. Reprende al maligno, échalo fuera a lugares secos y sin reposo. Toda distracción se va ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disponte ahora, amado hermano y amada hermana, amado amigo, amiga que nos estás visitando, a ponerte allí a los pies de Jesús como María. Que nada te distraiga. Esas mujeres que son multitareas en su casa, olvídese de la hora del almuerzo, olvídese de la visita, olvídese del teléfono, concéntrese en la palabra del Señor. No comparta el tiempo del Señor con nadie. No sea tan Marta, sea María. Y lo mismo va para con los hombres, ¿no? También algunos distraídos que quizás se sientan ahí aparentemente concentrados, pero se rinden a los brazos del sueño o de la distracción. Arrepiéntete y concéntrate en lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Iniciaré recordándote el mensaje del Padre. Son 5 versículos que el Señor nos vino dando desde el 2015 y que hoy por hoy se pone en evidencia la practicidad de su consejo con el fin y propósito de que podamos navegar estas aguas turbulentas que hemos tenido que enfrentar y salir victoriosos. Te la voy a leer. Es una lámina que quizás ya te la guardaste, le tomaste foto, te la sabes de memoria. Son versículos de la palabra, no hay nada místico, nada especial, nada de iniciado, ni nada de secreto, no. 5 versículos que compilamos, los resumimos y los estamos presentando como el mensaje que el Padre nos ha venido dando desde el 2015 a esta iglesia local. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, conforme a lo que dice Romanos 6:22, además, su paz sobrenatural me guarda, Filipenses 4:7, voy a procurar con todas mis fuerzas, es decir, mi alma, mi mente y mi corazón, 4 cosas. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida. Salmo 27, versículo 4. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, conforme a lo que dice Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, conforme a lo que dice Colosenses 1:10. Y finalmente, número 4, ocupándonos en la oración con acción de gracias. No te quejes tanto, da gracias. La queja te amarga, la acción de gracias te alegra y te embellece. Así que vamos a ocuparnos en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparnos por las dificultades de esta vida, conforme a Filipenses 4:6. Ya hace unas semanas hemos venido tratando un tema que he llamado mi identidad en Cristo. Cuando pienso
en esas palabras que el Señor nos ha dado en la alabanza. Mucho desánimo, mucho desespero. Al menos una de las razones para que esto suceda, sin pretender ser dogmático y decir que esta es la única razón, pero créanme que es una de las más importantes, es que ignoramos quiénes somos en Cristo. Y por eso el reforzar nuestra identidad en Cristo nos ayuda para sobrellevar los tiempos difíciles. Este es un principio encerrado en Romanos 12. Después que Pablo ha hecho toda una exposición doctrinal hasta llegar al capítulo 11 de Romanos, a partir del capítulo 12 va a comenzar a llevar a la práctica toda esta doctrina. Y en ese versículo, primer versículo, con un conectivo con lo anterior, dice: por lo cual os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejemos de estar pensando como el mundo, como los gentiles que no conocen a Dios, y comencemos a pensar conforme a lo que somos, lo que Él nos ha hecho, lo que Él nos ha constituido, y conozcamos así la voluntad perfecta, santa y agradable de Dios. Para entender nuestra identidad en Cristo, tomé un versículo y me fundamenté sobre él como para hacer como que el paraguas de todo lo que hemos venido ya esta sería la quinta prédica en esta dirección, porque hablamos en un par de ellas a propósito de nuestra condición de siervos, que como de alguna manera iniciamos. Tomamos otra para hablar de nuestra condición de amigos de Dios, y esta es la segunda que voy a hablar acerca de nuestra condición de hijos de Dios. Entonces tomé este versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, para que entendiéramos que usted y yo somos una nueva creación en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No se me pongan bravos los latoneros, pero el Señor no cree en nada de latonería, de mastique y de martillazo. No. Para el Señor es nuevo de agencia. Usted y yo, nuestro carro viejo chocado, el Señor no lo mandó a arreglar, a latonear. No, el Señor botó eso que no servía y compró un carro nuevo de agencia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted y yo somos una nueva creación en Cristo. Lo que usted era antes ya no lo es más. Usted era el borracho de la cuadra, usted era la promiscua del edificio, usted era el drogadicto de la esquina, usted era el vándalo de, no sé, como usted pudiera calificarse antes. Y he hablado de puras cosas malas, ¿no? Pero hay los que están del lado de los buenos, ¿no? Usted era el A número 1. Usted era el que en todas partes lucía. Usted era el que por acá, el que mejor tocaba. Usted era el que mejor cantaba. Ya eso dejamos de ser. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. El que nos conoció antes se maravilla. Te lavaron el cerebro, te cambiaron. Y usted va a decir exactamente. Mi cerebro es nuevo, es otro, ya no piensa como pensaba antes. Y en efecto me cambiaron. Tengo un nuevo corazón, tengo un nuevo alma, y cuando me muera y resucite me van a dar un nuevo cuerpo y me van a quitar este lastre de cuerpo que cargo encima, que es la que me hace la vida de cuadritos. Eso es lo que somos en Cristo Jesús, nuevos. Y este enfoque, vamos a decir, de novedad, de algo novedoso, de algo nuevo, les dije, esto viene, vamos a decir, como un todo, pero lo voy a como que a discriminar con el propósito de que entendamos, ¿no?
Y comencé hablando de nuestra condición de siervos. Es por cierto lo que nos dice Romanos 6:22. Mas ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Los discípulos, cuando el Señor los llama discípulos, los llama siervos. Y estudiamos que la condición, la característica del siervo es la obediencia. Usted no puede llegar a disfrutar la plenitud de ser lo que somos, que es hijos de Dios, sin entender que usted y yo tenemos que obedecer. Me maravillan las contradicciones en medio de nosotros los cristianos, porque te llamas cristiano, pero no te sujetas a tu pastor. Te llamas cristiana, pero no te sujetas a tu marido. Te llamas cristiano o cristiana, pero no te sujetas a tus padres. ¿Sabes? Creo que te hace falta Biblia para que entiendas realmente que hay algo que tiene que estar concatenado entre lo que hablas y lo que haces. No puedes expresarte, soy el siervo de Dios que tiene las revelaciones, que tiene los sueños, pero cuando analizamos tu vida eres un desobediente o una desobediente. Todavía estás en la condición de siervo. El Señor tiene, permíteme expresarlo así como bien criollo, tiene todavía que darte palo para que entiendas, hay que obedecer. La condición número 1 para nosotros ser cristianos genuinos es obediencia. ¿Y obediencia qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Por eso, en este cuadro que estás viendo allí, en esa lámina que estás viendo allí, se recalca sobre las dos cosas que ya hemos estudiado, siervo de Dios y amigo de Dios, que el elemento crucial es la obediencia. Para el asunto de siervo de Dios, usamos Mateo 7, 20, 21, cuando el Señor en el Sermón del Monte dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He visto también esto en medio de la casa del Señor. El Señor nos da el conocimiento, ahora sabemos, porque una cosa es que antes ignorábamos y bueno, hacíamos porque ignorábamos, pero ahora sabemos. Pero como no estamos tan convencidos, o quizás es que no nos gusta tanto lo que ahora sabemos, nos escudamos detrás, bueno, cuando el Espíritu me lo haga engendrar en el corazón, entonces será que lo haré. Porque para nosotros los cristianos hay una exhortación, vamos a llamarla así, que nos grita a través de los siglos Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Una vez que tenemos conocimiento de causa, hay que obedecer. Y usualmente la obediencia duele. Usted no obedece porque quiere, usted obedece porque debe. Y cuando el Señor nos ascendió a amigos, vamos a llamarlo así, que nos promovió, usamos Juan 15. Y es bien interesante en Juan 15 porque ahí el Señor reconoce que hasta ahora los había considerado siervos. Y le dice: ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Pero cuando establece la condición de amistad, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esa es la relación de amistad que hay entre un subalterno y un superior. El superior nos ofrece su amistad y nosotros nos sentimos halagados por esa oferta de amistad. Es volutiva del superior, no del subalterno. Pero entendemos como subalterno que le debemos obediencia al superior para mantener esa condición de amistad. ¿Qué gano yo en esa condición de amistad? Él, como mi amigo, me da a conocer todas las cosas. Y establecidos esos dos parámetros, comenzamos a hablar de la condición de hijos, que es lo que realmente somos. Es decir, en el momento que nos convertimos, que le aceptamos, en el momento que nos arrepentimos y nos entregamos a Él, Él nos constituye en sus hijos. Pero somos unos hijos recién nacidos que no sabemos nada de nada, ni la O por lo redondo. Por lo tanto, el Señor tiene que colocarnos bajo ayos, bajo tutores,
que de alguna manera nos van a tratar no como que si fuéramos hijos, sino, o sí, como si fuésemos hijos, pero no hijos necios, no, mala conducta, mal portados, que hay que enseñarle cómo son las cosas. Hay un proceso de obediencia, de disciplina, un proceso de crecimiento, de instrucción, hasta que finalmente podemos ser esos hijos, vamos a decir, plenos, crecidos, maduros, que no vamos a avergonzar al Padre, sino que vamos realmente a dar la cara por el Padre. Porque lo que somos es la naturaleza que ha puesto en nosotros. Y sabes, comenzando con este tema de hijos, hace 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos el ayuno congregacional, me esmeré en mostrarte que Dios tiene un solo hijo. Y el propósito de esto es que pudiéramos entender lo grande que es que a alguien se le dé esta condición. Hace 2 semanas leímos Hebreos. Y allí en Hebreos, para mostrar la superioridad del Hijo sobre los seres angelicales, el autor cita el Antiguo Testamento para decir a cuál de sus ángeles les dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Evidentemente a ninguno, ¿no? Y cuando hace toda esta explicación, ¿no?, para, vamos a decir, mostrar la grandeza del Hijo sobre cualquier otra cosa, es de alguna manera que también nosotros, seres humanos, como que entendamos el lugar que ocupamos. Estamos en este proceso de transición para llegar al statu quo final que el Señor ha pensado desde antes de la fundación del mundo, registrado muy brevemente en Apocalipsis 21 y 22. Vamos en esa dirección. Esto que estamos viviendo ahorita es un estado temporal, no es el statu quo final. En este status quo temporal, nosotros estamos por debajo de los ángeles. Y si usted no lo cree, si tiene la oportunidad de entrevistar a Zacarías, el papá de Juan, pregúntele y le va a decir: válgame que sí, porque cuando decidí no creerle a Gabriel, me vio con esos ojos de fuego y me dijo: por cuanto no creíste a mi palabra, vas a quedar mudo hasta el día que nazca Juan. Y desde ese día no pude hablar más hasta que el niño nació. Los ángeles en los actuales momentos están un poco por encima de nosotros en lo que es la escala jerárquica de la creación. Pero cuando llegue el statu quo final, nosotros los hombres, único ser en medio de la creación del cual el Señor dice: lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, estaremos por encima de ellos. Pero no solamente estaremos por encima de ellos en el sentido de que, vamos a decir, como que crearon un cargo nuevo, por decirlo así de alguna forma, y nos puso por encima inclusive de los seres vivientes. No, es que Él nos adopta como hijos. Este es el momento que usted dice amén, aleluya, y no oigo nada. Así que se lo voy a repetir. Él nos adopta como hijos. Amados, eso es lo máximo. Lo máximo. Tiene que tratar quizás de ponerlo a nivel humano para tratar de entenderlo. Si lo ponemos, vamos a decir, en el marco de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Bueno, solo los hijos del pastor tienen la facultad de asomarse ahí en la ventanita, ¿no?, y hacerme señas para que yo le abra la puerta. Y algunos de mis hijos son más osados y abren la puerta y entran. Pero más nadie puede hacer eso, porque solo ellos son los hijos del pastor. ¿Me logra entender? No es que son más que los demás en esencia como tal, porque estamos hablando a nivel de seres humanos. Pero la verdad es
Y cuando estemos allá arriba en el cielo, sí vamos a ser más que los demás en el sentido de nuestra escala jerárquica. La libertad que quizás no se puede dar a un ser viviente, sí nos la vamos a poder dar usted y yo, porque somos sus hijos. O sea, esas son buenas noticias. Eso es para que usted y yo dancemos, brinquemos de alegría, porque somos sus hijos. Y no hay cuarentena que valga, ni pandemia que nos asuste, porque somos sus hijos. Sí, somos sus hijos adoptivos. Eso te lo dije la semana pasada y te lo quiero repetir. Solo que voy a tomar otro verso para hablar esto de la adopción, ¿no? Hablamos de Romanos en esa oportunidad. Ahora quiero tomar Efesios 1, versículo 5, para hablar este asunto de que somos hijos adoptados. Pero no por ser hijos adoptados somos menos hijos, ¿no? De hecho, hay bastantes versículos donde el Señor, llamándose el unigénito de Dios, luego comienza a llamarse el primogénito de Dios, porque es el hermano mayor entre muchos hermanos, porque Dios ha constituido a muchos hombres y mujeres en hijos e hijas suyos, solo que no debemos perder de vista que somos hijos adoptados, bien recibidos, no vamos a ser devueltos, bien amados, pero adoptados. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oye, yo no sé tú, pero yo leo esto y mi corazón estalla de alegría. No te lo puedo explicar con palabras. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Él sabía el momento de tu conversión. Él sabía el momento en que te ibas a arrepentir y ibas a entregar tu vida a Él, que ibas a cambiar tu vida de pecado, tu vida de mundano, de mundana. Él lo sabía. Pero en la medida que estabas en esa vida, ya Él te había predestinado por el puro afecto de su voluntad, es decir, por su mera decisión. Es posible que tus pares te evalúen y le digan a Dios: óyeme, creo que te equivocaste con esta escogencia, porque este o esta no sirve lo que es literalmente para nada. Pero en la mente y en el corazón de Dios hay otro sentir, hay otro pensamiento, hay otro deseo. No nos habíamos convertido aún y Él ya nos había predestinado para que fuésemos sus hijos. Él ya se deleitaba en nosotros. Por el puro afecto de su voluntad ya había decidido que ese borracho, que esa prostituta, que ese drogadicto, que ese ladrón, que ese mentiroso, que ese engreído, que ese vanaglorioso, que ese era su hijo. Y Él no solamente nos escoge y nos llama predestinados, sino que nos trabaja de una manera tal que para seres eternos y como son los seres angelicales, que pueden testificar nuestro antes y nuestro después. Cuando ven el antes y luego ven el después, no pueden sino darle gloria a Dios el Padre y decirle: tu poder es tan grande, tu sabiduría es tan excelsa y tan sublime, que solo tú pudiste hacer esto tan glorioso de esto bueno para nada. Porque no nos sintamos demasiado engreídos, porque hoy somos sus hijos y ya hemos sido constituidos como tales. Más bien todo lo contrario, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo.
Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros, a pesar de que sabemos quiénes somos. No por eso nos exaltamos ni nos enaltecemos, porque no olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Del lodo cenagoso, del pantano, del pecado, de la condenación irremisible. Solo por su gracia somos lo que somos. Pero somos lo que somos de una manera tan real que nos podemos gozar en ello. Y eso es lo que quiero transmitirte este domingo 6 de septiembre. Gózate en el Señor porque eres su hijo. Hemos sido colocados en el tope de la escala. Después de Dios, que obviamente Dios no fue creado, Dios existe. Antes de que algo fuera creado, Dios era, es y será. La creación existe por el mero deseo de Dios. Dios creó absolutamente todo. Eso es como que tema de otra prédica, por decirlo de alguna manera, pero piensa en esto. Los cielos no existían antes de que Dios lo creara. Dios creó los cielos y decidió habitar dentro de su creación. Eso es como que, no sé, tú crearas una computadora y dijeras, bueno, ahora voy a vivir dentro de la computadora. O sea, tú creas algo y luego te metes dentro de lo que creaste para vivir allí. Obviamente eres el jefe de todo eso, porque es que si eras el señor y rey sobre eso antes de que lo crearas, ahora mucho más. Bueno, esa es la condición de nuestro Dios. Pero en ese orden jerárquico, vamos a colocarlo a Él, que obviamente está en un límite inalcanzable porque existía antes de la creación. Y luego viene todo lo creado. Bueno, lo primero dentro de todo lo creado somos tú y yo. Somos tú y yo porque somos sus hijos. No somos tú y yo porque somos hombres o mujeres, ¿no? Porque muchos hombres y mujeres no van a ser adoptados hijos suyos. Esos hombres y mujeres lamentablemente van a estar condenados por la eternidad en conformidad con lo que dice la Escritura. Pero aquellos que por el puro afecto de su voluntad hemos sido adoptados sus hijos y dada esa condición, podemos regocijarnos en eso. Somos los hijos del gran Rey. Estamos por encima de cualquier cosa en la creación, aunque ahorita en este statu quo provisional parezca que no es así, pero ese va a ser el status quo definitivo cuando Él se manifieste. Así que tenemos motivos para gozarnos cuando sabemos quiénes somos en Él. Una vez que nos constituye hijos, mira lo que nos dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y yo sé que algunos en este momento pensarán, ¿para qué leíste todo el versículo? No, la alegría que estaba sintiendo, como que me cortaste las alitas y me bajaste. Es que no puedo endulzarle la palabra, ¿no? No puedo solamente levantarle el ego, auparle como que si yo soy un coach o un motivador. No soy. Soy un predicador del Evangelio. Y si me dedicara a agradar a los hombres, he dejado de ser quien soy. Mi deber es presentar la palabra tal cual como está escrita. El hecho de esta coletilla en el versículo, que obviamente no nos gusta porque a nadie le gusta sufrir, no obscurece nuestro contentamiento y nuestra alegría. Porque lo que dice primero el versículo es tan grande, tan grande, tan grande, que no lo puedo expresar con palabras. ¿Sabes? Tomé la tarea como para tratar de hacerte entender que Dios el Padre, nuestro Padre, es el dueño de todas las cosas. Para que entendiéramos que cuando dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de todo lo que es de Él. No, Él es el dueño de todo.
Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Para que logremos entender. Porque definitivamente Dios no se va a morir, ¿no? Si lo estás pensando en términos humanos, como que bueno, cuando Dios se muera, no, así como uno pensaría así en términos humanos, bueno, cuando se muera el cura, yo heredo todas las cosas y soy el dueño de todo y hago lo que me da la gana. Pues no funciona así exactamente en el reino de los cielos. Dios no va a morir jamás, Él es eterno, no. Va a ser una suerte así como el rey de Inglaterra, ¿no? Está ahí la reina Isabel, viejita, no se termina de morir, y el rey Carlos, el príncipe Carlos tratando de heredar, y no termina, no. Pero como no tenemos, vamos a decir, la carne que interviene en todo esto para darle un sesgo, sino que está el espíritu donde somos libres, pues nadie va a querer que papá se muera. Y papá obviamente es el dueño de todo y seguirá siendo el dueño de todo, pero Él me hace partícipe con Él, ¿no? Es así como en esas historias, si has leído historias de la realeza, el rey sigue siendo rey, pero agarra a uno de sus hijos y lo pone como corregente y gobierna junto con él bajo la bendición del Padre. Ese corregente se llama Jesucristo, pero nos ha sido dado herencia junto con Él. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales, a la derecha de Cristo, y Cristo a la derecha de Dios el Padre. Gobernamos junto con Él. ¡Aleluya! Esas son buenas noticias, mis amados. ¿Cómo te entristece? Oh, la pandemia, oh, la cuarentena. Aquí tengo que calarme a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos. Y estás ahí dándote golpes de pecho como que si se va a caer el mundo. Tú y yo somos hijos del gran Rey. Alégrate y conténtate. Danza sobre tus pies y dale gloria al que vive por los siglos de los siglos. Somos herederos. Herederos. Carl S. Lewis, gran pensador, filósofo cristiano, apologista de la fe, en sus libros novelados de Narnia, trata de enseñar esto, ¿no? Y cuando lees sus libros o ves sus películas, porque la hicieron películas, y toma en cuenta el detalle de que esos 4 muchachitos, ¿no?, que son los que entran al reino de Narnia, cuando todo lo que está en el reino de Narnia, todas las cosas creadas, fabulosas que están ahí en ese reino, que parecen como que tomados de un cuento, de una fantasía, reconocen a estos 4 niños como hijos de Adán, hombres hechos a la imagen y semejanza del Rey, y les dan un lugar especial. Los niños se maravillan de ese lugar especial, no se sienten gran cosota, pero los demás saben quiénes son ellos y saben que son una gran cosota porque son hijos del gran Rey, y les dan el lugar que le corresponde. Asimismo somos nosotros. Esa imaginación de Carl S. Lewis para tratar de reflejarlo, de que los hermanos pudieran entenderlo, que saliera como que decir de las frías palabras a veces bien elevadas de la perspectiva académica que hay en la escritura, y nos permiten, o no nos permiten más bien imaginar, ¿no? Él lo novela con el propósito de que trates de imaginarte qué significa esto. Somos herederos de Dios. Herederos de Dios. Todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros, porque somos sus herederos. ¿Y por qué somos sus herederos? Porque Él nos adoptó como hijos. Ay, amado, si estos no son buenas noticias, yo no sé qué son buenas noticias. Esto es como que, obviamente, cuando me lo bajo en términos humanos, no consigo un símil que no de alguna manera irrespete a nuestro Señor, ¿no? Porque es que los símiles humanos de alguna forma van a estar sesgados por la carne. Pero esto de que somos herederos de Dios es mejor que te ganes la lotería y te ganes el premio gordo, ¿no? Es mucho mejor que eso. El hecho de que seamos herederos de Dios es mucho mejor que consigas la mejor esposa, ¿no? Hay una bienaventuranza, bienaventurado el varón que consigue una esposa y eres feliz con tu esposa. No hay nada mejor que ser feliz en casa. Es terrible cuando en casa tienes una mujer necia, una mujer que todo el tiempo anda con una pelea. Dice la escritura que, oye, es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa.
Hay toda una novedad en Proverbios hablando acerca de la mujer y cómo edifica su casa. Conseguir una buena esposa, eso es lo mejor que te puede pasar. Tu casa es un oasis de paz. Pero ser herederos de Dios es mucho mejor que eso. Y así en cada una de las cosas buenas de la vida que puedes pensar, que puedes soñar, que puedes definir, cuando las comparas con ser herederos de Dios, no hay comparación posible. Ser heredero de Dios es lo máximo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en este momento, justo en este instante, Señor, aquí en esta sala donde estamos 6 personas reunidas, pero en cada uno de los hogares donde están conectados, tu Espíritu Santo derrame espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos, alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de los que escuchamos esta tu palabra, para que entendamos la herencia a la cual hemos sido llamados. Amén. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si los ángeles pudieran sentir envidia, nos envidiarían. ¿Saben? Los ángeles conocen el cielo. Los ángeles conocen a papá. Lo ven en su gloria. Son ministros suyos que obedecen su voz y hacen lo que Él manda. Saben de su amor, saben de su benignidad, saben de su bondad, saben de lo maravilloso Rey que es, saben de su benevolencia para con su creación. Lo aman con todas sus fuerzas. Es el gran Rey. Pero también saben quiénes son ellos en el reino. Y pudiendo ver el plan de Dios en el momento en que está en su revelación actual, porque quizás antes no lo podían ver, pero en su revelación actual, si pudieran sentir envidia, tendrían envidia de nosotros. ¿Sabes? Si fuesen como nosotros, no lo son. Aquí permítanme hablar con locura, pues. Permítanme lucubrar y darle rienda suelta a mi imaginación, con el perdón de mi Señor, de mi Padre, y con el perdón de los ángeles. Óyeme, estos sinvergüenzas, estos buenos para nada, que no te conocen, que te dan la espalda, que a las buenas y primeras niegan tu nombre, que a las buenas y primeras se van y se revuelven en el pecado, que no tienen en cuenta tu dignidad, no te respetan, y tú los vas a colocar como sus hijos. ¿Y qué de nosotros? Pero los ángeles no son así. Los ángeles se alegran por nosotros, por la condición que Dios nos ha dado, y bendicen al Padre. Es que tú eres tan bueno, pero tan bueno, que solo tú podías hacer algo como esto. Y por eso Juan lo encierra en estas palabras, cortas palabras, y por eso hice una oración antes, porque son tan cortas las palabras que si el Espíritu no te abre el entendimiento, no lo vas a poder comprender. Mirad. Mirad quiere decir presta atención a esto, obsérvalo con atención, no lo dejes pasar por debajo de la mesa, detente, es importante lo que te voy a decir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre ha manifestado su amor para con nosotros. ¿Por qué te quejas y dices, tú no me amas? Porque no tengo pan que poner en la mesa. Tú no
me amas porque mi hijo está enfermo y no se sana. Tú no me amas porque me tocó el virus y yo me enfermé. Tú no me amas por cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de pruebas. ¿Recuerdas el versículo anterior? Somos herederos junto con Él, si es que padecemos junto con Él. Esos padecimientos vienen con el nombramiento de hijo, vienen esos padecimientos, pero luego seremos glorificados. No hay padecimiento que se compare con la gloria venidera. Y la cuota que me toca recibir, por mayor que sea, vamos a hablar de Lázaro en la puerta ahí del rico. Toda su desdicha fue compensada cuando llegó al seno de Abraham. Si tus sufrimientos son grandes, seguramente tu recompensa también lo será. No me atrevo a asegurar que eso sea así definitivamente, porque los principios del reino no son exactamente como nosotros pensamos que son, ¿no? A veces los sufrimientos no están directamente relacionados con la recompensa que voy a recibir, sino con la dureza de mi corazón. Hay algunos de nosotros que somos tan duros, que no es suficiente que nos den con un martillo, tienen que darnos con una mandarria. Porque si no, no vamos a cambiar, si no, no vamos a ceder, si no, no vamos a renunciar, si no, no vamos a traer lo que tenemos que traer en sacrificio delante del Señor. Así que no me atrevo a decir como un principio que mientras más sufran, más reconocimiento tendrán. Solamente voy a dejar esa palabra de Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria venidera tendrá una compensación. Así que puedo concentrarme en estas palabras. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el título más grande que hemos podido recibir. Por ese título Pablo agarró y lanzó por la borda el pacto israelita de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Todo eso lo lanzó por la borda. Todo eso que tiene mérito delante de Dios, porque es parte del primer pacto, lo lanzó por la borda. Por el conocimiento de Cristo, entender: ahora soy su hijo. Ahora soy su hijo. Es el título más grande que me han podido dar. Es la perla de gran precio por la cual vale la pena echar todo a un lado. Mis planes, mis sueños, mis deseos a un lado, con el propósito de cultivar esta perla de gran precio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y inmediatamente Juan dice: sabes, vas a tener un enemigo, el mundo no te va a reconocer. No, que hijo de Dios mío, que 8 cuartos, no te estás viendo tú. ¿Qué va a hacer tu hijo de Dios, pedazo de gordo? Y van a venir en contra tuya, porque no le reconocieron a Él, tampoco te van a reconocer a ti. Pero tú y yo sabemos quiénes somos en Él. Por eso sigue el apóstol diciendo, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Afirmativo, positivo, una declaración de fe en función de lo que el Señor nos dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, parece a todos los demás que no somos ningunos hijos de Dios, nada. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Viene el día de la manifestación. Y cuando venga el día de la manifestación, permíteme seguir en esa línea así de jocosidad. Buscaré a aquel que me dijo pedazo de gordo y le diré: mírame ahora. Obvio que no voy a hacer eso, mi naturaleza va a ser diferente. No ando buscando venganza ni nada de eso. Esa es solamente la manera de chiste de entendernos aquí a nivel humano. Porque se va a manifestar lo que soy. Soy hijo del rey. ¿Sabes? El rey va a venir con su coronota de rey, y yo voy a tener mi coronita de príncipe. Pero príncipe, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Y cuando desfile junto con Él, los seres angelicales, los seres vivientes, los ancianos van a reconocer: ahí va Dios con sus hijos.
Somos los príncipes, los herederos. Y la creación en pleno nos va a reconocer. Oye, tú me vas a decir que no vale la pena pasar cualquier sufrimiento aquí, cualquier padecimiento, sabiendo que este status quo es temporal, por ese definitivo que viene, donde se manifestará lo que verdaderamente somos. Claro que sí, mis amados, claro que sí. Cobra ánimo, cobra aliento, sacúdete. Dile al diablo: te reprendo en el nombre de Jesús. Levanta el escudo de la fe. No permitas que los dardos de fuego penetren en tu cabeza y te hagan creer cosas que no son. No sirves para nada, eres un bueno para nada. Tú para acá, tú para allá, tú lo otro. A lo mejor dejaste todo por seguir a Jesús. Y vienen entonces esos pensamientos: ahorita pudiera hacer tal cosa, pudiera hacer aquello, pudiera hacer esto, pudiera hacer lo otro. Levanta el escudo de la fe. Sabemos quiénes somos en Él. Y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados como lo que somos. Músicos pueden pasar. Termino con este versículo. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Levanten las manos los que tienen esa esperanza en Él. Manos, pies, todo lo levanto. Claro que tengo esa esperanza en Él. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. Eres hijo, eres hija de Dios. Y por lo tanto, como tengo la esperanza de que cuando Él se manifieste, yo seré manifestado como lo que soy a los ojos de toda la creación, entonces me purifico a mí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El mundo quiere convencerte de que tienes una única vida y que tienes que gozártela, que no vas a tener más vidas y por lo tanto esta tienes que disfrutarla. Su concepto de disfrute es darle rienda suelta a cualquier pasión de la carne que aflore en tu vida. Déjame decirte algo, hablando solamente en términos, vamos a decir, pensamiento. Cuando tú lees los parámetros de Cristo, los parámetros de Cristo son de elevada moral, son de una buena vida, son de una vida amable, afable, de una vida de amor al prójimo, de una vida de buen ciudadano, de un hombre o una mujer de buen hablar. Si tú vives tu vida así, habrás vivido una buena vida. Vamos a imaginarnos que terminamos la vida y en efecto es esta única vida y no hay nada después de esto. Bueno, termina nuestra vida y si somos evaluados tendremos que decir: óyeme, viviste una buena vida. A lo mejor este mundano que piensa que tú tienes que darle rienda suelta a las vanidades de la carne dirá: perdiste tu vida, pudiste haber vivido como yo, mira que no era cierto, que no era verdad. Pero tendrás la satisfacción que viviste una buena vida, no ofendiste a nadie, no codiciaste a la mujer de nadie, no fuiste un adúltero, no fuiste un mentiroso. Viviste una vida, vamos a decir, de empatía con los demás a tu alrededor. Pero si resulta que todo es verdad, y es verdad, el resultado para el mundano, para el gentil, no va a ser el mismo.
Me explico. Si vives una vida en conformidad con los parámetros de Cristo, sea verdad o sea mentira lo que dice la Escritura, una vez que terminemos nuestra vida, habrás vivido una buena vida. Es decir, el resultado será, si todo es mentira, un buen resultado porque viviste una buena vida. Si todo es verdad, un resultado glorioso porque eres hijo de Dios y te vas a manifestar como lo que realmente eres. Pero para el mundano, para aquel que vive en esa libertad o ese libertinaje más bien de la carne, si todo resulta mentira, bueno, vamos a decir se salió con la suya. Pero si todo resulta verdad y es verdad, su resultado no va a ser bueno, su resultado va a ser malo. En conclusión, mejor es vivir una buena vida conforme a los parámetros de Cristo, porque por re o por fa los resultados van a ser buenos. Y de hecho van a ser muy buenos porque todo realmente es verdad. Y por eso nos purificamos a nosotros mismos. Cada vez que el Espíritu Santo nos examina, examíname, oh Dios, y conoce mi pensamiento. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por la senda eterna. Cada vez que el Espíritu viene sobre mí para mostrarme esto o aquello, comienzo a trabajar en eso para purificarme a mí mismo. Porque entiendo que Él está trabajando para perfeccionarme, para elevarme a alturas que no he soñado, que no he imaginado, pero que son las que el Padre quiere que yo ocupe. Y purificándonos a nosotros mismos, alcanzaremos el lugar que Él pensó para nosotros. Así que concluyo con esta palabra: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras más permitamos que el Señor obre en nuestras vidas y seamos perfeccionados, más alto estaremos, más altura alcanzaremos, más gloria tendremos cuando todas las cosas se manifiesten. Porque de la misma manera en que Dios, luego el primogénito de Dios, que es Jesucristo, el único Hijo engendrado, todos los demás somos adoptados, pero habrá algunos más cercanos. No habrá ninguna oveja negra, no habrá ningún hijo de oveja negra, no. Pero habrá algunos más cercanos y otros más lejanos. ¿En qué va esa cercanía y esa lejanía? En que hemos permitido que el Señor nos purifique. En que hemos perfeccionado la santidad, tanto de espíritu como de carne, para acercarnos más y más a Él. Ponte de pie y vamos a tener un tiempo de oración antes de despedir. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos consuela, tu palabra nos anima, tu palabra nos impulsa a seguir, a continuar, a no cansarnos, a no quedarnos postrados en el desierto. El saber que tienes cosas buenas para nosotros y que vale la pena seguir, vale la pena avanzar, vale la pena proseguir, vale la pena pelear la buena batalla. Tú nos esperas con cosas buenas al final de esta carrera y queremos ser esforzados y valientes. Visita a mis hermanos y mis hermanas que hoy están decaídos. Espíritu de Dios, ven sobre sus vidas y levántales. Oh, si es necesario, Señor, que envíes un ángel como hiciste con Elías para que cobren fuerzas, hazlo, Señor, te lo pido. Pero que ninguno quede postrado en el desierto, que todos alcancemos entrar a la tierra prometida, que todos alcancemos estas gloriosas promesas. Espíritu de Dios, yo te pido que hagas alumbrar, resonar en lo íntimo y en lo profundo de cada uno de nosotros la gloria de ser tu hijo, tu hija, como lo máximo, como lo más grande, como el mejor, el mayor de los títulos que hemos adquirido, no por esfuerzo propio, sino que tú los has concedido por el puro afecto de tu voluntad. Y eso, Señor, nos hace lo más grande en medio de toda la creación, aunque ahorita no lo parezca o no lo sintamos, pero es así.
Ayúdanos a entender que como justos o justificados vivimos por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy parece que soy don nadie, pero mañana será manifiesto que soy hijo de Dios. Anima a tu pueblo, Señor. Alienta a tu pueblo. Para que ninguno de nosotros, Señor, quede atrás en esta carrera, en este peregrinaje, para que todos podamos alcanzar. Como su pastor, yo los bendigo. Te pido que paz, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre cada uno de ellos. Que guarde nuestro corazón y nuestra mente en ti. Hermano, hermana, levanta tus manos allí. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tener un tiempo allí en su presencia.